Bueno, vamos a continuar donde lo habíamos dejado. Tenemos aquí a nuestro personaje que ya está animado. Ya habéis visto cómo se utiliza un control de la animación, cómo podemos hacer que pase de un estado a otro, marcando aquí en True. Y fijaos, bien, ahí vamos pasando de un estado a otro. Genial. Vamos ahora con una parte que es un poco más técnica, un poco más compleja también, y es el tema de la programación. Entonces, a continuación, después de este primer nivel, tenéis todo un módulo en el cual vamos a aprender a programar y hacer las cosas desde cero. Lo que pasa es que para que en este módulo podamos sacarle partido a la herramienta, necesitamos algo de código. Bien, entonces yo ya tengo el código hecho, voy a ir pasando los fragmentos, os lo voy a ir explicando, y si al final del vídeo no tenéis ni idea de lo que habéis visto, no os preocupéis en absoluto, porque ya os digo, en el siguiente módulo lo trataré todo desde cero, ¿de acuerdo? Aquellos usuarios que ya controláis algún lenguaje de programación, pues fenómeno, porque todo os va a sonar. Y de esa forma hacemos una toma de contacto. Bien, antes de nada, yo voy a estar manejando a este personaje con mi código. Bien, la dirección, la rotación y demás. En Unity, cuando importamos elementos, hay veces que tiene una orientación distinta a la esperada y demás. ¿Cómo solucionamos eso? O mejor dicho, ¿cómo se prevén esos problemas? GameObject. Le pedimos crear un GameObject limpio, es decir, no tiene nada, y a continuación metemos a nuestro personaje dentro de este GameObject. ¿De acuerdo? Mi personaje sigue estando aquí y tiene el animator y demás. Entonces, si yo hago clic en play, pues fijaos, él va a continuar con la animación. Pero yo ese controlador de la animación lo puedo pasar al objeto que está un nivel por encima en la jerarquía. Bien, es decir, si yo hago remove component y se lo quito y a continuación al objeto que yo he creado le digo animator, se lo puede añadir exactamente igual. Bien, el player 1, que es el que hemos creado antes, y aquí le vamos a poner un avatar, que es el Footman. Perfecto, pues ya lo tenemos. Si hacemos clic en play, vamos a ver que sucede exactamente lo mismo. Bien, es decir, no es la malla ni es el prefab el que recibe la animación, sino que él va a interpretarlo en todos sus estados. ¿Para qué nos sirve esto? Supongamos que yo ahora, por temas de rendimiento, me quiera ahorrar la interpretación de sombras y le pongo aquí un elemento a la sombra que la voy a tratar de forma distinta. Es decir, cuando yo presiono saltar, esa sombra no tiene que saltar. Pues les puede afectar de manera distinta porque están dentro de este objeto principal. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, os lo dejo ahí como un consejo, truco, etcétera. Le vamos a cambiar el nombre, a esto le vamos a poner player 1 o el nombre que vosotros queráis, ¿de acuerdo? Y ahora vamos con el script. Entonces, vamos a adelantarnos un poco a lo que viene. Casi todo jugador necesita un rigid body, un cuerpo rígido. Vamos a buscarlo por aquí, rigid body, perfecto. Y algún collider. Bien, vamos a decir el Capsule Collider. Y ahí tenemos los dos. Entonces, en este Capsule Collider vamos a la vista de escena, nos acercamos ahí a nuestro personaje y fijaos, ahí tenemos la cápsula. Si queréis lo podemos poner en alguna vista así. Esa cápsula la vamos a subir un poco, le vamos a duplicar la altura. Yo creo que ahí con 2 es suficiente. Y la vamos a poner más o menos ahí. Bien, para que sea similar a mi personaje. Vamos a manejar la gravedad. Y luego bloquearemos algunas rotaciones para que el muñeco no se caiga con el viento y con interpretaciones de las físicas. Bien, si hacemos clic en play, en un principio, pues fijaos cómo ahí ha caído en el suelo y cae a una altura distinta. Ahora el que manda es el collider. Bien, es esta cápsula de aquí y esta tiende a entrar un pelín. Entonces, si queréis, la podemos subir un poco más. Bien, algo así. Y luego ya lo afinamos con parámetros exactos. Fijaos lo que sucede. Bien, él entra dentro de la Tierra. Entonces, acordaos de cómo funcionaban los collider. ¿De acuerdo? Vamos a poner una vista que nos permita en la ortográfica hacerlo perfecto. Y ahora ya sí se lo dejamos en su sitio. Lo podemos poner así. Podemos levantar a nuestro player un poco. Ahí y perfecto. Vamos a ver qué tal. Play y ahora sí que queda en el suelo. Genial, pues eso es lo que buscábamos. Entonces, una vez que hemos hecho esto, vamos a restaurar a perspectiva. Fijaos qué vista tan interesante tenemos ahí de nuestro personaje. Y ahora vamos a abrir la carpeta de scripts. Bien, y aquí le decimos créame un nuevo archivo de C#, que se va a llamar player 1, o como vosotros queráis, como siempre.
Y esto, si hacemos doble clic y no tenemos otro editor asociado, se va a abrir con el MonoDevelop. Bien, pues ahí tenemos a nuestro editor. Entonces, ya os digo, seguramente a muchos de vosotros todo lo que voy a explicar os sonará a chino, pero que no os preocupe lo más mínimo. Esta es nuestra clase y esto es un archivo con una programación que vamos a asociar a nuestro personaje. Con esto podemos hacer maravillas, desde tener una vista espectacular de nuestro juego, con mejor iluminación, hasta mover un personaje, crear controles, programar cosas automáticas, inteligencia artificial, casi todo se hace desde aquí. Aquí es donde sucede la magia. Entonces, esta es una clase donde dice Public Class y la clase tiene dos métodos. Bien, el método Start, que es el que se inicia cada vez que yo ejecuto el juego, y el Update. Este método es llamado en cada frame de mi aplicación, es decir, está constantemente llamándose. Bueno, primero, las variables. ¿Qué son las variables? Algo así como las propiedades. En un coche, supongamos que yo tengo un coche. Bien, ¿cuáles serían las variables en mi coche? Pues GPS, ABS, no sé, aire acondicionado, todo eso son propiedades y tienen un valor. Bien, en este caso, los valores, pues fijaos, son estos. 7F, 12F. Estas son del tipo float. Quiere decir que permiten elementos decimales. Bien, son números que permiten coma, lo que sea. Vuelvo a insistir, no te desanimes. En el momento en el que pasemos al siguiente módulo vas a aprender a programar desde cero, bien, con todos los fundamentos de la programación y demás. Simplemente voy a ir un poco rápido para que podamos tener un control sobre nuestro personaje. Estas variables de aquí se pueden tocar desde el editor. Fijaos, yo tengo aquí ya mi script y se lo voy a asociar al player 1. Bien, a este de aquí. Entonces, ahí lo tengo. Yo desde aquí puedo variar la velocidad y la velocidad de giro, haciendo que mi personaje con la entrada de teclado se desplace más rápido o más lento. Y estas son variables públicas. Ahora fijaos lo que pasa cuando yo traigo las variables privadas. Las voy a copiar de mi chuleta y las pego. Por cierto, la chuleta ya está resuelta. Bien, yo os la dejo para que no haya así errores en el copia y pega, pero bueno, os la voy a ir explicando aquí. Y aquí, ¿qué hacemos con estas variables privadas? Estas, aunque yo guarde, aquí no van a aparecer en ninguna parte. Bien, solo pueden ser accedidas mediante esta clase. Entonces lo que hago es llamar al componente animator, bien, que se va a llamar anim. Llamar al rigid body de mi personaje y al vector 3 para el desplazamiento. Estos parámetros son necesarios, ya os digo, según vayamos avanzando le encontraréis el propósito. Ahora vamos con el método start. ¿Qué sucede cuando yo inicio la aplicación? Bueno, pues necesito acceder a dos componentes de mi juego. Por un lado, el anim, que es el que he declarado aquí, es del tipo animator. Básicamente recibe el valor del componente animator. Bien. Y el player rigid body, que es el que tengo aquí, del tipo rigid body, recibe el valor del componente rigid body. De forma que desde aquí yo puedo modificar esos elementos. ¿Os acordáis en nuestro animator que yo había creado un booleano que decía corriendo? Este de aquí. Ahora desde mi código lo puedo poner en true o en false. Bien, vamos a volver aquí y continuamos. Eso es en el método start. Y ahora viene el método update, que en un principio vamos a dejar vacío y vamos a ir creando los distintos métodos que necesitamos. Por ejemplo, necesitamos un método para mover a nuestro personaje. Bueno, yo lo tengo ya por aquí resuelto. Fijaos, el comentario dice método mover al personaje y esta flecha nos indica que tiene otro método dentro, que es el método giro. Entonces, aquí tenemos un método que se llama mover player. Simplemente con que entendáis que esto de aquí es lo que hace que se mueva mi personaje, me sobra. ¿Cómo lo hacemos? Mediante esta línea aquí. Desplazamiento, que básicamente recibe el horizontal y el vertical. Ahora enseguida los llamamos desde el update. Lo vamos a multiplicar por la velocidad, para que el desplazamiento esté multiplicado por la velocidad y por el tiempo, bien, que es el time, delta time. Entonces, aquí se lo vamos a aplicar a ese rigid body para desplazar su posición. Y nos creamos una condición que dice si el desplazamiento horizontal o vertical no son iguales a 0, entonces introduce el giro. ¿Qué necesitamos a continuación? El método de giro, efectivamente. Entonces yo lo tengo por aquí. Me aseguro que estoy fuera de este método. Sé que estoy fuera del método porque solo queda una llave por debajo mía. Y pego el siguiente, el giro player, que fijaos
le falta una llave. No os preocupéis porque el vuestro, ya os digo, está perfecto. Y este método, mediante el quaternion y el target rotation, lo que hace es girar. Y aquí multiplicamos en el target rotation por la velocidad de giro, que es la variable que yo tengo aquí. Bien, entonces ahora ya tengo el método GiroPlayer. Bien, fijaos lo que sucede. Este método, que está declarado aquí, esto lo digo para los que no tenéis ni idea de programación, lo estoy llamando aquí dentro. Bien, por eso la indicación en el comentario. De momento ya os digo, simplemente que os suene, ¿de acuerdo? No os preocupéis por nada más que eso. Necesitamos otro método más, que es el método mediante el cual yo voy a cambiar la animación, y es este, el AnimaPlayer. Básicamente, AnimaPlayer lo que hace es detectar si se está moviendo de la misma forma que lo hacemos aquí. Lo bueno es que en cuanto empecéis a pillarle el punto vais a ver que es siempre igual. Y entonces cogemos el anim, que es nuestro componente animator, y le cambiamos el booleano a corriendo. Bien, y listo. Con eso él va a animar y va a desanimar en función de si nuestro personaje se está moviendo o no se está moviendo. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a ir a por el método update. Bien, y copio aquí de mi chuleta, vamos al update y pegamos esto. ¿Qué hace esto? Muy sencillo. En primer lugar, habéis visto que durante todo el desarrollo yo estoy llamando al or y al ver. ¿Qué es esto? Son dos variables que reciben el valor de la entrada de teclado para el eje horizontal y para el vertical. Bien, es esto aquí, input.getAxisRow. Bueno, ¿y cómo puedo saber yo cuál es el salto? Por ejemplo, muy sencillo. Cambiamos, vamos aquí, Edit, Project Settings, Input. Y aquí vais a ver que está horizontal, vertical, pues el salto es Jump. Bien, si desplegamos, vamos a ver que su nombre es horizontal y afecta al eje X. En Jump, vamos a ver que su nombre es Jump y afecta al eje que sea. ¿Cuál es el botón? El botón es el espacio, por defecto, pero yo esto lo puedo cambiar el nombre, puedo hacer con esto lo que quiera. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que hay unos parámetros preestablecidos por defecto. Entonces, bueno, una vez que recibimos la posición horizontal y vertical mediante la entrada de teclado, el desplazamiento, vamos a utilizar nuestros métodos. El moverPlayer, que es este método de aquí, y el AnimaPlayer. Bien, alguno estará pensando, bueno, ¿y el de girar dónde está? No hay que llamarlo porque está dentro de moverPlayer. Entonces, cuando llamo a moverPlayer, tengo todo esto ejecutándose. Y esto lo tengo que ejecutar en cada frame del programa. Es decir, en cada frame tengo que sacar si el usuario está pulsando una tecla y desplazarle. Bien, pues vamos a guardar aquí nuestro script, vamos a nuestro programa y vamos a ver si conseguimos desplazar a nuestro personaje. Bien, hacemos clic en play y ahora podéis utilizar WSAD o las flechas del teclado. Y fijaos, ahí vamos a ver cómo está corriendo y lo hace realmente bien nuestro personaje. Comentaros que ¿habéis visto los giros que son un poquito bruscos? Bien, pues si esto lo hacéis con el joystick del móvil vais a ver que va mucho más suave. Fijaos lo que le ha pasado aquí a nuestro personaje, que el pobre hombre ha desfallecido. Vamos a hacer una cosa, vamos a coger el Player 1, tiene un Rigid Body, vamos a congelar la rotación. Bien, vamos a hacer clic en play y vamos a realizar exactamente la misma jugada y ahora vamos a comprobar que no se puede caer para ningún sitio porque le he congelado esa rotación. Bien, si luego en mi script puedo hacer que salte girando y demás, pues la descongelaré y manejaré los valores mediante mediante el código. Pero es importante ver cómo afectan las físicas y saber que a veces las físicas se nos pueden ir un poco de nuestro control, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí está nuestro personaje, simplemente utilizáis el script, hacéis la configuración que os acabo de enseñar y listo. Si conseguís moverlo por la pantalla, pues estaremos listos para pasar al siguiente vídeo. Y perdonadme que haga hincapié una vez más, pero si no entendéis de programación, sin problema, tenéis todo un capítulo dedicado para vosotros en el cual lo aprenderéis desde cero. Os veo como siempre en el siguiente vídeo.